Menciono a todos mis hermanos. Bueno, aquí les presento el resumen de la clase de teología que tuvimos el domingo 10 de abril en la ciudad de Sincelejo. Bien, habíamos hablado sobre el canon de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Ya sabemos que canon básicamente viene del griego, que quiere decir caña o regla, que componen básicamente todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, analizamos esta línea de tiempo. Quiere decir que el año 400 antes de Cristo se cierra el canon del Antiguo Testamento, o sea, de Génesis hasta Malaquías. Posteriormente, de Malaquía a Mateo son los 400 años de silencio intertestamentario, donde no hubo profecía, no hubo predicación, no hubo revelación, hasta el nacimiento de Jesucristo, que es el año cero. A partir del año cero en adelante, ya sabemos que Jesucristo eh, muere a los 33 años y se levanta de los muertos de la sepultura, asciende a la patria celestial, y de ahí años 33 después de Cristo la iglesia empieza a predicar el evangelio, se empieza a escribir Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ya hasta el 397 después de Cristo es que se aprueba el canon del Nuevo Testamento. Entonces, básicamente lo que conocemos desde Mateo hasta el Apocalipsis. Entonces, ya el 397 quedan aprobados todos los libros del Nuevo Testamento. Y para esa manera ya tener como tal toda la Biblia que manejamos hoy nosotros en este tiempo. Bien, cuatro reglas para que un libro fuera aprobado. Un libro no lo aproban así por así, tienen que cumplir unos lineamientos, unos requisitos. En primer lugar, si fue escrito por un apóstol con su autoridad, se ha leído por todas las iglesias, estado como inspirado, se apuntaba a las necesidades espirituales del hombre. Y si toda la iglesia tenía el testimonio del Espíritu Santo, que era verdadero. En este caso acá, si fue escrito por un apóstol con su autoridad, vemos el caso de Lucas. Lucas no fue apóstol de Cristo, sin embargo, Lucas tenía esa autoridad, por lo que era historiador, era médico, investigador y un hombre lleno del Espíritu Santo. Ya con esos antecedentes podía ser incluido su libro allí en la Biblia. Hechos, como el Evangelio según San Lucas, son dos libros que él escribió. Y el caso de Marcos, Marcos tampoco fue apóstol de Cristo, pero su autoridad, su antecedente era que es sobrino de Bernabé y viajó con Pablo, algunos viajes misioneros con Pablo, entonces eso también le cataloga para estar allí incluido en el canon bíblico. ¿Okay? Libro apócrifos. Libro apócrifo significa secreto oculto, quiere decir que las antiguas sectas enseñaban a sus adeptos en lo secreto las falsas enseñanzas, las herejías como tal. Entonces se escribieron entre los años 100 antes de Cristo y 100 después de Cristo. Entre Mateo y Malaquías hay 400 años de silencio, como le expliqué. Y en 1546 la Iglesia Católica incluye 11 libros apócrifos en la Biblia, una forma de contradecir a la Reforma Protestante, porque ellos obviamente perdieron adeptos cuando inició la Reforma del siglo XVI en Europa. Sin embargo, no les sirvió de nada. La Iglesia Evangélica seguía, o la Iglesia Protestante, seguía extendiéndose en todo el mundo entero. Entonces, básicamente esos libros fueron incluidos en esa época para contrarrestar la reforma, pero la iglesia siguió creciendo como tal. ¿Cómo es Dios? Entonces aquí entramos el carácter de Dios, la parte ya teológica, y miramos sus atributos. Entonces, inmutabilidad quiere decir de que Dios no cambia. En número 23:19 hablamos sobre Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces, quiere decir de que, digamos, es una verdad. Obviamente aquí está hablando Balán, y de esa manera, es verdad, Dios no miente, pero arrepentirse, Dios se arrepiente. Digamos, cuando dice en Génesis, Dios se arrepintió de hecho el hombre. Cuando dice también, y se arrepintió, ¿verdad?, de no traer juicio a Nínive. Entonces, Dios sí se arrepiente por causa del hombre, por causa, digamos, del accionar del hombre, más sin embargo no se arrepiente de ser Dios. ¿Ok? En su esencia como Dios nunca se va a arrepentir, pero por causa del hombre Dios sí puede cambiar, hacer cambios en su accionar como tal. Puse el caso del rey Ezequías, de que Dios dijo que iba a morir. eh, Ese fue el decreto, pero sin embargo Ezequías se arrepintió. Entonces Dios cambió esa sentencia de muerte por misericordia y le dio 15 años más de vida. Fíjese que Dios cambió en su accionar, mas sigue siendo Dios como tal. Entonces, cuando hablamos de inmutabilidad, es que Dios no cambia en su esencia, pero puede cambiar en su accionar con el hombre dependiendo cómo el hombre le responda delante de su presencia en esa área. Entonces, como dice también en Santiago, el Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, lo dice también ahí en Santiago. La espiritualidad de Dios, Juan 4:24. Entonces hablamos del antropoformismo y la teofanía. Antropoformismo es antropo, hombre, morfismo, forma de hombre.
Quiere decirte que Dios permitió que, digamos, hubiesen ángeles forma humana para dar un mensaje a los siervos de Dios. Eso es antropomorfismo, y el ángel hablaba y hablaba en primera persona, como si fuera Dios como tal. Pero es un antropomorfismo. Cuando hablamos, en la Biblia dice las manos de Dios, los pies de Dios, es algo simbólico. No quiere decir que Dios tenga manos, Dios tenga ojos o pies, no. Porque Dios es espíritu. Aunque no sabemos cómo es Dios, pero tiene forma, ¿ok? Y aunque no sabemos cómo es Dios, pero lo vamos a conocer, lo vamos a ver. Porque dice la Biblia, Jesús dijo, bienaventurado el limpio corazón, porque ellos verán a Dios, lo vamos a ver. Entonces, es básicamente simbólico. Y la teofanía, diofanía, manifestación. Es la forma en que Dios se manifiesta a los seres humanos a través de fenómenos naturales. Digamos, la zarza ardiente, una teofanía. El torbellino que se llevó a Job, una teofanía. O el silbido apacible que miró Elías, una teofanía. En ese caso. La Trinidad, Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Entonces, ese es el término en hebreo sobre Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Entonces aquí se agarran de pronto los testigos de Jehová, que nada más creen en Jehová, no están de acuerdo con la Trinidad, y dicen que está hablando un solo Dios, pero si analizamos el texto bíblico en hebreo, el término no está hablando de la Trinidad, porque cuando habla de Ejad, me está hablando de Jehová, Ejad Jehová uno es Ejad en hebreo. Entonces aquí me está hablando de una unidad compuesta, una unidad, un plural majestático. No me está hablando de uno singular, como Achat. O sea, si el término estuviera en singular, dijera chat, pero no está en singular, está en plural majestático. Entonces, como si yo dijera un racimo de uvas, no es una uva, es un racimo, varias uvas como tal. O un pueblo, o sea, no quiere decir una persona, un pueblo son varias personas. Entonces, cuando dice aquí, Adonai, Dios, uno es uno en unidad, no está solo, sino está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, este texto bíblico nos está hablando de la Trinidad automáticamente. Entonces, ¿por qué está escrito en plural majestático? No está en singular. Si estuviera en singular dijera Ashat. Bueno, uno solo, aislado, pero aquí es uno en unidad. Entonces lo vemos aquí. Puse el caso, el ejemplo también de la mente del hombre. La mente del hombre es una sola. Pero a pesar de que es una sola, tiene una voluntad, tiene unas emociones y tiene un intelecto. Es difícil de explicar, pero es así. La mente, para hacer un pensamiento tiene que estar la voluntad, las emociones y el intelecto, para que la acción y el pensamiento se ejecute. Entonces es una sola, pero son tres en uno. Así es Dios. Es un solo Dios, pero manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, básicamente esa es la Trinidad bíblicamente. Entonces, si alguien le pregunta, puede dar el ejemplo de la mente, como le expliqué ahora. La mente es una, pero está compuesta por tres factores importantes, que es eh, el intelecto, las emociones y la voluntad. Son tres aspectos diferentes, pero es uno solo. ¿Cómo lo explicamos? Es difícil, pero así es. Entonces, más o menos, si la Trinidad es un Dios manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También hablamos de la santidad de Dios, Apocalipsis 15:4, por eso tú eres santo, por lo cual las naciones te adorarán, te alabarán. Y Isaías 6:5, que vio el trono, la santidad de Dios también, allí en esa visión que tuvo el profeta Isaías. Ahí 6:5 dicen, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces ahí ve la santidad de Dios, Isaías. Los decretos de Dios, Salmos 2:7, nos habla de los decretos de Dios. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso es lo que Dios determina para con la humanidad. Los decretos tienen unos medios y unos fines. Vuelvo al caso del rey Ezequías, el fin iba a morir. Pero ¿cuál fue el medio? Que Ezequías se pidió perdón, se arrepintió. Entonces, con base a ese medio tuvo misericordia y cambió el decreto de sentencia de muerte por misericordia y le dio 15 años más de vida. Entonces, el ser humano puede hablar con Dios, puede negociar con Dios, puede interactuar con Dios. Porque Dios no va a actuar así enseguida en el ser humano o determinar algo sin que antes haya hablado con el ser humano o le haya dado una señal para que el hombre también se arrepienta. Y de esa forma el ser humano pueda también interactuar con Dios en esa área. La predestinación, Romanos 8, 29, 30, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto tiene que ver con la salvación. Hay una predestinación de condenación, una predestinación de vida eterna. El hombre decide.
¿Qué predestinación tomar? Si es a la condenación o la vida eterna. Esto tiene que ver con la salvación del hombre. Y la tarea ya para la próxima clase, ya para el mes de mayo, allá en la ciudad de Sincelejo. Entonces vamos a ver Dios como creador. Entonces, siguiendo como tal los atributos del Señor. Y de esa manera eh, nos vamos a ver con la ayuda de Dios para el 8 de mayo, ¿ok? Segundo domingo de mayo, nos vamos a ver en la ciudad de Sincelejo para seguir con la secuencia de estas temáticas en cuanto a los atributos de Dios. Entonces queda como tarea Dios como creador. Que mi Dios santo les bendiga.